Luego de esa pausa con el programa especial sobre la independencia, volvemos a lo nuestro, la guerra de la Triple Alianza. Ya vimos muchas batallas, entre victorias y derrotas, con un ejército cansado de ambos bandos. Pero nunca será una lucha de igual a igual, 3 contra 1. Pasamos por la campaña de Mato Grosso, Corrientes Uruguayana, Estero Bellaco, Itapirú, Curuzú, Boquerón del Sauce, la gran victoria de Curupaltí y lo último, Retirada da Laguna. ¡Qué muchos kilómetros hicimos con la Furia Roja! Y ahora entramos en el momento donde se vienen las partes más horribles de esta infame guerra. Estamos entrando a la fase donde los aliados toman Humaitá y luego vienen los crímenes de guerra más densos y oscuros de nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué pasó acá? La guerra de la Triple Alianza. Al llegar a Humaitá, yo debo decir que las vi en vivo y en directo por primera vez en mis 38 años. Y sí, tardé mucho. Sentí un cosquilleo en todo el cuerpo cuando veía esas ruinas, porque así lo dejaron los aliados, en ruinas. Y pensaba en lo poco visitado que es. Imagínense que yo, que produzco este programa y siempre fui un fanático de nuestra historia, las vi por primera vez. A locos como Fabián Chamorro, que desde el 2008 están viendo la forma de volver estos sitios en lugares donde abunden los turistas y que los paraguayos y paraguayas los visitemos de forma masiva y comprendamos la importancia de nuestra historia. A orillas del río Paraguay saluda la vieja iglesia de San Carlos de Borromeo. ¿Cómo se llega ahí? Misma travesía. Ruta 1 hasta el desvío de San Ignacio a Pilar. Esa es la ruta número 4, merecidamente llamada General José Duigis Díaz. Al llegar a Pilar vamos hasta un desvío que, no se preocupen, hay bastante señalización. Y vamos en un camino enripiado unos 60 kilómetros hasta llegar a esta bella y apacible ciudad. Pero antes de Humaitá nos desviamos del camino, porque debemos entender cómo se produjo la toma de este emblemático lugar. Llegamos a una compañía llamada Tuyucué. En ese remoto y desconocido lugar, los aliados comienzan a ganar y a inclinar la balanza de una vez por todas, lastimosamente. Bueno, Chamorro, nos levantamos muy temprano, salimos a la madrugada, no desayunamos todavía, estamos medio pireo ahí y estamos en un lugar mega desconocido para mí, por lo menos. ¿Dónde estamos? La verdad que es la segunda vez que vengo también. ¿Qué? Sí, no, en serio, muy poca gente viene porque es difícil llegar, ¿te habrás dado cuenta Sí. del camino? Tuyucué. Tuyucué. ¿Así siempre se llamó? Sí, o sea, así aparecen los mapas ya antes de la invasión de los brasileros, así que ese es su nombre antiguo. Ah, ¿y por qué es tan importante? Porque de verdad, con todo respeto a la gente de Tuyucué, es un pueblo, una compañía. Una compañía. Es una compañía. Tiene 200 metros, en serio, 200 metros tiene. 200 metros tiene la compañía. A la redonda. ¿Y por qué es tan importante? Porque terminó la retirada de la laguna. Sí. Allá por julio de 1867. Uh-huh. Mientras, acá en el sur, se estaba reorganizando el ejército aliado después de la debacle de Curupaltí.
se fue Mitre, volvió a su país porque murió su vicepresidente, comenzó a haber levantamientos de ejércitos en el oeste del país, de Argentina. Entonces se fue a atender todo el problema que él tenía en su país. Y se quedó como comandante del Duque de Caxias. Duque de Caxias. Que va a aparecer su fotito acá. Sí, ahí, ¡ping! Ahí está. Va a aparecer la foto del Duque de Caxias, quien se convirtió en el comandante de todas las fuerzas aliadas. El brasileño. Suplantándole a Mitre. Sí. Entonces lo primero que dijo Caxias es: no vamos a chocar más contra los paraguayos y sus trincheras porque estamos muriendo a miles, que es lo que ocurrió en Curupayté. Claro. Entonces él hizo lo siguiente, que también la gente va a poder ver en el mapa. Él tenía su campamento en Tuyutí, los aliados, que conocimos Tuyutí. Tuyutí, bueno. Entonces, ¿qué hizo? Quiso rodear Curupayté, Humaitá, por completo. En Humaitá estaba en Pazupucú, una parte del ejército, y en Humaitá el resto. Pero si podía rodear la posición, le cortaba también a Pazupucú, y Pazupucú tenía que ser evacuada a Humaitá. Y para comenzar ese rodeo, ¿cómo termina el rodeo? Ellos tenían el río, tenían Curuzú, tenían Tuyutí, ahora iban a tener Tuyucué, y después ya era llegar al río nomás. Y de esta manera rodear por completo, y de espalda dejarle a los paraguayos solamente ya el río. Entonces crean en julio de 1867 el campamento de Tuyucué. Envían un ejército, imagínate movilizar 35.000 hombres desde el 22 de julio del 67 hasta el 31 de julio. O sea, una semana y uno o 2 días más tardaron en llegar esos 30, porque era un campamento moviéndose. Pero espera, o sea, no abandonaron Tuyutí. ¿Pero Tuyucué ya existía o fue creada por el ejército brasileño? No, ya existía como lugar. O sea, se conocía el lugar como Tuyucué, pero no había todavía poblado. Ok. Entonces instalan ellos su ejército acá, la parte más grande de su ejército, como para poder movilizarse con facilidad hacia el río y hacia Tuyutí. En Tuyutí dejan 15.000 hombres. 50.000 hombres ya eran, y acá se quedan 35.000 hombres. 35.000 hombres. ¿Esta iglesia ya existía o no? No, este es 1880 aproximadamente. Posguerra. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Curupayté me dijiste, hay un personaje del que no estamos hablando todavía? De General Bernardino Caballero. A partir de acá comienza la figura de Bernardino Caballero a agigantarse. Algo que queremos decir ya ahora a la gente, le aclaramos. Nosotros solamente estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. Una cosa es Bernardino Caballero en la guerra de la Triple Alianza y otra cosa es en la posguerra. En la posguerra, más adelante seguramente, si seguimos con el programa, vamos a hablar más de eso. Pero en lo que corresponde a la guerra de la Triple Alianza, se comportó valientemente, arrojadamente. Así que esta es la parte que le corresponde a ese periodo. Otro periodo vamos a hablar después vamos a tener temporadas. Y bueno, entonces... Pero, ¿por qué Caballero se comienza a gigantar acá? ¿Qué pasaba? Entre Tuyutí y Tuyucué había varios kilómetros de distancia que tenía que cubrir la logística de los aliados. ¿Qué es logística? Traer el ganado, traer más tropas, traer armamento, etc. ¿Qué comenzó a hacer Caballero? Comenzó a emboscarlos. ¿Entendés? Cuando venía un convoy, les emboscaban, les mataban a todos. Él también. Ese también era parte del... O sea, seguía la guerra de guerrilla del ejército. Guerra de guerrilla. Comenzó Caballero a hacer guerra de guerrilla acá y a aniquilar cuanto convoy aliado se movía por ese territorio. Recordemos también que ya General Díaz, cuando esto ya estaba muerto, ya falleció. Ya había muerto. Bueno, ¿qué pasa con estas emboscadas? Que cada vez el ejército aliado tuvo que comenzar a mover más tropas para no ser emboscados. Entonces llegó a movilizar hasta 4.000 hombres solamente para traer, qué sé yo, ganado. O sea, era todo un ejército moviéndose para llevar ganado, para evitar las emboscadas que hacía Bernardino Caballero. Pero esta posición igual se sostuvo, más allá del intento de los paraguayos de tratar de hacerlos retirar. Después vamos a ir a conocer los otros lugares emblemáticos para que se entienda qué es al final, cómo es que esta posición terminó prevaleciendo para los aliados. Y este vendría a ser ya tipo el comienzo del fin, o sea, el comienzo de la caída de Humaitá. Sí, acá comienza. Es más, acá es que recién ellos, después de 15 meses de haber entrado a territorio paraguayo,
los brasileros por primera vez se animaron a llegar hasta Humaitá. Y para hacer eso tuvieron que crear este campamento, o si no, no iban a poder llegar a Humaitá. Le tenían mucho miedo a los cañones de Humaitá. Sí. Van a ver lo que es, ¿no? Entonces este fue su campamento y esa es la importancia que tuvo durante la contienda para los aliados. Buenísimo. Bueno, siguiente punto. Siguiente punto, vamos a Tayí. Tayí es el lugar donde rodearon por completo. Hicieron, como te digo, Río Paraguay, Curuzú, sí, Tuyutí, Tuyucue y sobre el Río Paraguay nuevamente Tayí. Entonces hacían esto. Y quedaba acá en el medio solito, Humaitá, rodeado por completo. Bueno. Nos vamos a Tayí para... Ese también es una travesía. Es la primera vez que entré a Tayí. Era el único lugar que me faltaba conocer de los sitios. Vos sabés que me da miedo cuando Chamorrison dice, es la primera vez no conozco. No, en serio, esta va a ser una experiencia nueva para mí. Por eso vinimos bien temprano, para perdernos y todo. Ahí está. Que nos acompañe San Francisco. Sí. Esto es ¿qué pasó acá? La guerra de la Triple Alianza. Sí, ya. Sí, vamos. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. Vamos andando tomando tereré, ahora nadie nos para con el pack en la espalda, disfrutando lo que es nuestro de verdad. Ahí está Nación Paraguay, está Nación Paraguay. Bueno, volvimos a Humaitá, ¿eh? Sí. Qué lindo, será, qué lindo. La entrada de Humaitá. La entrada de Humaitá, como siempre, una ciudad con poca población. Sí. Y eso es lo encantador, ¿sabes? De esto, después de estar en Asunción Central y eso, tener esta paz. ¿Y por qué volvimos acá? Porque el cuadrilátero termina en un arroyo que se llama Arroyo Hondo. Hondo. Que está aproximadamente a 2 kilómetros acá. Y la línea de trinchera no podemos marcar porque con el tiempo se fueron perdiendo, pero sin embargo acá tenemos una. Esta. Por eso dice trinchera del cuadrilátero. Y que marca una de las trincheras, las últimas trincheras que se encuentran cerca de Humaitá. ¿Qué pasó? Tayí cayó a fines de octubre del año 1867. A partir de ahí se quedó completamente rodeado Humaitá. Ah, claro. Sí, por lo que estábamos hablando de allí en Tuyucue. Exactamente. Y ahora estamos acá. Y se está rodeando todo. Se rodeó por completo en Tayí. Y cuando cayó Tayí y quedó, supuestamente, los brasileños pensaban que los paraguayos iban a rendir. Sí. ¿Qué hicieron los paraguayos? Hicieron un camino por el Chaco. Hicieron un camino por el Chaco, inclusive hicieron unidades militares en un lugar que se llama Timbó, que está mucho más arriba, ya cerca del Tebicuari, pero hacia el lado, que hoy es Argentina, pero por ese lado iban pasando logística para acá. Pero tarde o temprano se iban a terminar rindiendo porque los brasileños ya tomaron también casi todo el río. Entonces, ¿qué pasó? Los brasileños se apuraron. Y todo eso que hicieron durante año y medio de rodear la posición y evitar combates de frente, se apresuraron y dijeron, no, Humaitá va a caer si hacemos un ataque frontal con una unidad grande. Enviaron 15.000 hombres desde Tuyucue, 15.000 hombres comandados por uno de los comandantes más importantes del ejército brasileño, que se llamaba Luis Manuel Osorio, que era de la caballería. Vienen ellos y chocan contra la última trinchera paraguaya que
que protegía a Humaitá. Ah, ok. 2000 hombres nomás eran en la línea. ¿Cómo era? 2000 contra 15.000, sí, era siempre. Como Curupayté. Sí. Casi la misma cantidad de cañones también, 46 cañones. 46 cañones contra casi toda caballería de los brasileros. Se envalentonaron los brasileños y vinieron a chocar. El comandante paraguayo se llamaba Pedro Hermosa, que también tenemos la foto acá. Ok. Le vamos a poner la foto porque ya está queremos que la gente le conozca. Sí. Él dirige, cuando parecía que iba a caer la trinchera, él mismo, como él era artillero, claro, él mismo se va y prepara sus cañones. Y carga con todo lo que hay. Ahí va a pasar una moto. A ver la moto. Acá siempre todos saludan, me encanta que todos nos saludamos. Bueno, todos los cañones. Agarra el tipo. Los cañones, como ya se estaban quedando sin municiones después de tantas horas de combate, comenzaron a agarrar todo lo que había ahí. Balas, partes de lanza, todo lo que puedan tirar como metralla. Él mismo se encarga de cargar algunos de los cañones y con eso repele el último ataque brasileño. Y los brasileños dejaron más de 2000 hombres partidos por acá y tuvieron que retirarse a Tuyucue. Aprendieron nuevamente de la peor manera la idea de querer ganar de frente. Otra vez volvieron a repeler el ataque para no tomar Humaitá. Para no tomar Humaitá. Y por eso es que los brasileros en su bibliografía, o sea, en sus libros, a esta batalla del 16 de julio del año 1868 le llama Curupaiticinho, el pequeño Curupaití, porque fue la misma forma. Chocaron contra una trinchera y se fueron de mambo. Y tuvieron que retirarse y se dieron cuenta que Humaitá definitivamente no iba a caer por tierra. Ah, ok. Ahora, ¿dónde nos tenemos que ir? Ahora nos vamos a un lugar que se llama Acayuazá, donde vamos a hablar de la evacuación de Humaitá. Y ahí comienza ya la caída de Humaitá, ¿o no? Ahí ya cae Humaitá. Ahí vamos a hablar de la caída de Humaitá. Espectacular. Bueno, seguimos con qué pasó acá. Sin moto. Sin moto, pero me gusta eso que, ¿sabes qué es lo que me gusta? Sí. Escuchamos moto y no vamos a correr porque acá no hay motochorro. ¡Vamos todavía! Luego de conocer Tuyucue y las trincheras de Humaitá, nos vamos a un lugar que les aviso les va a dar rabia. No por lo que hicieron los aliados, sino por lo que hicimos los propios paraguayos y paraguayas, al no darle pelota a nuestra historia. Un hito histórico, importantísimo, donde Bernardino Caballero comenzó a engrandecer su figura. Llegamos al siguiente hito. Nuevamente, oh sorpresa, en propiedad privada. Pero lo que nos dio rabia es que el hito está en el medio de un matadero. Sí, como escucharon, entre los animales de corral, las churas, los cueros y demás cosas, está este lugar histórico y olvidado. Bueno, seguimos acá a punto de ver la caída de Humaitá y estamos en el medio, no del monte, sino en el medio de un matadero. Estamos en el medio de un matadero, así mismo. El olor que sentimos en este momento es a campo. Fuerte acá. ¿Y por qué estamos acá? O sea, ¿qué pasó acá? Bueno, este es realmente un hito, o sea, es un homenaje, no fue acá mismo a la batalla, es en honor a un combate que se llama de Acayuazá. Acayuazá. Sí. Que fue del otro lado del río Paraguay, hoy ya aparte del territorio argentino. Como te conté hace rato, los paraguayos, como se estaban quedando rodeados de la oposición, tomaron posiciones hacia el lado del Chaco. Pasaron parte de su ejército ya ahí. ¿Qué hicieron los aliados cuando descubrieron eso? Comenzaron a atacar esas posiciones. Una de las últimas posiciones que había creado los paraguayos en julio del año 1868 fue Reducto Corá. Reducto Corá. Sí. Ahí es donde se hace nuevamente fuerte la figura de este señor Bernardino Caballero. ¿Te acuerdas que
te comenté en Tuyucué que Bernardino Caballero comenzó con sus guerrillas. Ahí comenzó. Él era sargento mayor en julio de 1867. Para julio de 1868, un año después, Acayuasa, él ya era coronel. Ah, mira. Méritos de combate. Mérito de combate, entonces ascendió. Bueno, eran 500 paraguayos contra 1500 aliados. Otra vez desventaja. La argentinos y brasileros, comandados por un argentino, Miguel Martínez de Hoz. Miguel Martínez de Hoz. Él era el comandante de esa unidad. ¿Qué hace Caballero? Como sabía que iban a atacar en cualquier momento y tenía inferioridad numérica, le hace aparecer una parte de su ejército nada más y le esconde al resto. Con 500 les embosca a 1500. Cuando los aliados comenzaron a perseguirle a ese pequeño grupo con todo su ejército, era a traerle a una trampa. Exactamente. Cuando entraron en una especie de desfiladero, o sea, un lugar donde ya no tenían dónde moverse, ahí Caballero disparó toda su artillería sobre ellos y les diezmó. ¿Qué hicieron los brasileños? Rajemos. Corrieron, se desbandaron y le dejaron solo a sus aliados argentinos. Y los argentinos fueron masacrados. Pero literalmente masacrados. Caballero le dijo a Martínez a Martínez que se rinda. Le pidió por favor que se rinda. No quiso y un soldado le tuvo que matar. El comandante, el coronel, asesinado por un soldado. Y prácticamente todos los que quedaron ahí fueron asesinados. El que sobrevivió porque se escapó. Solamente se les llevó prisionero, pero era la práctica. La práctica de la época, solamente se les llevó prisionero a los oficiales. El resto, todos asesinados. Aproximadamente 500 muertos dejaron los aliados ese día. Los paraguayos no perdieron ni 100. Impresionante. Entonces, ¿pero qué logró Caballero con esta batalla? No solamente ascender a general, porque después de esta batalla ascendió a general. Él comenzó la guerra como sargento mayor en Mato Grosso. 1864. Para 1868, 4 años después, ya era general. Ya llegaba a general. Por mérito de combate. ¿Y también con esto logró ganar un poco más de tiempo o no? No es que ganó tiempo. Logró conseguir un lugar para lo que vamos a hablar ahora, la evacuación de Humaitá. Ok, ya. Humaitá ya estaba. No, acá vamos a hablar. ¿Acá? Bueno, ya está. Mira, Humaitá ya fue rodeada. Por completo. Como te dije, cayó. Ella tenía Curuzú. Ya se había abandonado Paso Pucú, tenían Tuyutí, tenían Tuyucué y ya cayó Tayí. O sea, le rodeaban por completo y el río ya era dominado por la escuadra imperial. Entonces, Humaitá estaba fundida, no había forma de salvarle. Caballero, ¿qué logra con esta batalla? Abrir una picada por donde escapar. ¿Qué hace en la noche del 24 de julio del año 1868? Simulan que están festejando el cumpleaños de Mariscal López en Humaitá. Era el cumpleaños de Mariscal López. Comenzaron a farrear supuestamente. Pero realmente, ¿qué pasó? Inclusive hacían el mayor ruido posible como diciendo que estamos festejando. La gente comenzó a pasar por acá. Por varias picadas, por acá, Río Paraguay, canoa, cruzada al otro lado. Así fue la evacuación de Humaitá. Así fue la evacuación de Humaitá. Así lograron evacuarse definitivamente 2000 personas. Se pudieron. Personas digo porque había mujeres, ancianos, heridos, combatientes. Todo. Se quedó un contingente que ya no pudo, que cuando descubrieron los aliados que se estaban escapando los paraguayos, comenzó una batalla grande en Isla Poí, que es cruzando el río Paraguay. Isla Poí se llama porque justamente es una península, pero parece una isla fina. Y ahí dentro de esa isla hay una laguna, la laguna Vera, donde hubo combates grandes también. Esos últimos combatientes fueron comandados por el coronel Francisco Martínez. Francisco Martínez fue el último comandante de Humaitá. ¿Qué pasa? Fue totalmente rodeado, tanto desde la laguna, el río Paraguay y por tierra, pero combatió, no se rindió. Desde el 25 de julio para adelante combatió, 25 de julio hasta el 5 de agosto, 9 días no comieron, no tenían más municiones, le comieron ya los últimos caballos que tenían. ¿Sabes qué comían? El cuero de su, ya sea de la bota o de lo que sea. Sí, cuero comieron y ya no tenían con qué. Entonces lo único que le pidió a los argentinos, porque los argentinos fueron los que lo rodearon, les pidió por favor que le permitan tener sus armas a los paraguayos y que no le hagan pelear contra su país, porque muchos paraguayos eran obligados eran obligados como prisioneros obligados a pelear. Les cumplió el argentino, les dijo que iban a cumplir y se rinden. El 5 de agosto
del año 1868 se rinden los últimos hombres de Humaitá y Humaitá nunca cayó por combate. Fue evacuada. ¿Qué hace Rivas, que era el comandante argentino, que cuando le ve venir a Francisco Martínez se va y la abraza y le dijo que nunca había combatido con hombres tan valientes en su vida? Y ese gesto lastimosamente hace que López se enoje con la familia Martínez, que de eso vamos a hablar allá por San Fernando. San Fernando es heavy. Entonces no cayó Humaitá por la fuerza. Y ahora también van a ver, no sé si en este capítulo va a entrar, pero van a ver en este o en el siguiente capítulo por qué Humaitá era tan difícil. Van a ver todo el sistema de cañones y de baterías que tenían, pero bueno. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Ahora nos vamos ya a San Fernando. A San Fernando. Vamos a San Fernando. Qué heavy va a estar eso. Esto es ¿Qué pasó acá? Versión matadero. ¿Podemos llevar una vaquita? Sí, vamos. Luego de ver ese chiquero o matadero, es que no hay nombre lindo para poner ahí. Díganme si eso no es olvidarnos de nuestras raíces. Pero bueno, tenemos que seguir camino y llegamos al último punto antes de la caída de Humaitá. El último lugar estratégico donde Caxias y su tropa tenían que tomar para que Humaitá llegue a su fin. Sin mentir, habremos abierto 20 portones para llegar hasta ahí. En medio de un esteral nos encontramos con el hito de Tallí. Bueno, qué mucho que entramos en el Tapepoí, pero estamos por fin en Tallí, ¿verdad? Tallí. Qué loco. Primera vez que vení. Es el único hito que me faltaba conocer, sinceramente. Bien ahí. He llegado. La última vez que vine, que intenté llegar, me quedé en la última tranquera. ¿Te habrás dado cuenta que se pasó? Bueno, una última que justamente estaba candadeada y no pude entrar. Y ahora sí, ya entramos. Ahora ya entré y no puedo pasar por el estero, así que voy a ver qué dice. Lejos. Más adelante veré qué dice ahí. Desde lejos únicamente vamos a poder verlo porque lo que están viendo ahí es puro estero, o sea, pastizal con charco y agua, nada más. Sí. ¿Por qué es tan importante este lugar? Tallí es el último punto que cae en el sistema defensivo de Humaitá para quedar completamente rodeado. Lo que explicaste, ya estaban bordeando todo lo que es Humaitá y este fue el último punto para bordear y atacar. Exactamente. ¿Sabes lo que pasa con Tallí? Desde Tuyucué hasta Tallí, los aliados tenían que ir tomando algunas trincheras, algunos reductos. Reductos son una especie de fortines que tenían los paraguayos. Y Tallí es un lugar que se defendió el 3 de octubre del año 1867. ¿Te acuerdas que te conté que Bernardino Caballero era un problema para la logística de los aliados? Bueno, por las emboscadas que hacía. Los brasileños un día se cansaron de él y vinieron a atacar esta posición que estaba defendida por él y volvieron a ser repelidos. Caxias ya tenía la curiosidad de conocerle, el duque de Caxias. Entonces el duque de Caxias viene con esa unidad para combatir contra Caballero. Combatió cuando esos caballeros era octubre de 1867. Era mayor todavía o era teniente coronel. No estoy recordando bien, pero era alguien de un rango mucho menor y el Caxias el comandante general de los ejércitos. Viene él a combatir también acá. Les vuelve a hacer correr Caballero. ¿Por qué? Porque logró tomar una elevación. Fíjate cómo acá es todo planísimo. Sí, todo plano. Todo plano. Todo plano. Bueno, él encuentra una elevación desde la cual poder defenderse y con eso saca ventaja. Vuelve a vencer. Los brasileros dejaron un tendal de muertos nuevamente. Caxias se cansó de Caballero. Entonces, ¿qué hace? Comienza a espiar los movimientos de la caballería paraguaya hasta que descubre el lugar donde la caballería paraguaya se va a pastar. Son los caballos, un lugar que se llama Tatayiba.
que está lejos de acá. Es fuera del sistema defensivo de Humaitá, o sea, fuera del arroyo Hondo. El arroyo Hondo, que era el límite, fuera del arroyo Hondo. Y Caxias planea una emboscada para matarlo a Caballero y aniquilar toda su caballería. Claro. 4 regimientos de caballería tenía. Regimientos son cuando es caballería. Sí. 4 regimientos de caballería tenía Caballero. Aproximadamente cada regimiento tenía 450 hombres. Estamos hablando de 1600 a 1700 Mucho. Caballos. Sí. Tenía Caballero. ¿Cómo era cuando se iban a pastar? De los regimientos, 3 se bajaban los jinetes de su caballo, con su caballo cada uno. Que le soltaban nomás. Claro, cada uno le cuidaba mientras y pastaba. Un regimiento se quedaba sobre el caballo para vigilar. Los brasileños hicieron una emboscada. Le hicieron lo mismo que Caballero le hizo todo ese tiempo. Le hicieron una emboscada, 5.000 caballos. Hija de mil. Fue la batalla de caballería más grande que hubo en la guerra. 5.000 caballos le rodearon. Primero se fueron y aniquilaron al que estaba montado, porque ese es el que podía defenderse. Claro. Pues. Y después a los que estaban pastando. Después de lo que estaba pasando. Cuando Caballero vio eso, se suben sobre los caballos y comienza a moverse para que tratar de romper de alguna manera el cerco que le armaron la caballería imperial. Y no era solamente moverse, sino que además él no solamente quería huir, quería también lastimar al enemigo. Entonces, ¿qué hizo? Entraba y salía del círculo que ellos les... ¿Para qué? Para atraerles hacia la fortaleza de Humaitá. Claro. Para que los cañones de Humaitá le puedan agarrarlo de la caballería. ¿Y qué pasó? Logró de alguna manera, pero igual fue terriblemente diezmado la caballería paraguaya. Ponele que sobraron, de esos 1600 habrán sobrado 500 sanos. El resto muertos o heridos. O sea que, y acá es el último lugar. Este ya es el último lugar que cae para caer todo el sistema defensivo y quedar rodeado por completo. Pero Tatayiba es el castigo que le da a Caxias por haberse atrevido Caballero de hacerle frente acá. Mira, Caxias, porque estamos hablando de que Mitre era el comandante de las fuerzas. Y hubo Mitre, victorias muy grandes del ejército paraguayo, por más que también Curupaytú. Entra el Marqués de Caxias y parece que le dio un nuevo rumbo también. Le da un nuevo rumbo, totalmente. A favor de ellos, y era muy inteligente él. Era más que Mitre probablemente. Más que Mitre. Bueno, Caballero logra salvar parte de su caballería y también causa cierto daño a la caballería imperial. Y a partir de ese momento, los paraguayos pierden una parte muy importante de su operatividad para tener esas batallas que tenían, esas guerrillas que tenían. Esas emboscadas que hacía. Había un reducto que era el último bastión antes de caer definitivamente Tallí, que se llamaba Potrero Bella, que los aliados toman a finales de octubre. Ya después, estamos hablando 3 de octubre, acá Caballero contra Caxias, ganan los paraguayos. 17 de octubre, Caxias le hace una emboscada, ganan los brasileros. Y después los brasileros ya, sin esa caballería que tenía Caballero, van tomando los reductos hasta que a fines de ese 27-28 de octubre de 1867 ya cierran el cerco los brasileños. Toman esta posición y ya está rodeada por completo Humaitá. ¿Los juicios de San Fernando fueron después de que cayó Humaitá? Sí, después. Sí, los juicios de San Fernando son a partir de junio del año 1868. ¿Y Humaitá cae? Humaitá cae en julio de 1860. Sí, coincide, pero San Fernando pues allá, en otra parte. Coincide con los procesos. La caída de Humaitá coincide con los procesos. Bueno. Desde que cae, esto fue octubre. Sí. Desde ahí era ya asfixiable. Era como esas víboras constrictoras. Bueno, eso mismo. Le hicieron los brasileños a los paraguayos. Aguantaron sí con los paraguayos. Sí. Y después vamos a hablar del último combate que los paraguayos le ganan a los brasileños a pesar de la inferioridad numérica y que ya estaba totalmente colapsado el sistema de Humaitá. Bueno, y ahora van a ver también, yo creo que estamos llegando otra vez al final de este capítulo 11, pero van a ver un adelanto de lo que es la fortaleza de Humaitá, las cosas que había ahí, y para el próximo capítulo, juicios de San Fernando
¿Cómo es? No, perdón. Sí, los procesos de San Fernando. Algunos le llaman tribunales de sangre. Sí. Y la caída de Humaitá. Nos vamos hasta la ciudad de Humaitá en la antigua iglesia San Carlos Borromeo, ¿verdad? Así mismo. Vamos, señores. Y ahora van a ver un poco de... Van a conocer Batería Londres. Batería Londres, el van a jardín conocer el jardín de Manlich, el todo. Lugar donde los paraguayos trataron de tomar los acorazados. Ahí está. Así que con esto vamos cerrando este capítulo y en el próximo, los procesos de San Fernando y la caída de Humaitá. Yaja, pues será. Yaja. Che, no hay tantos mosquitos. No, por suerte, por suerte. Carajo. Para que lo hable. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. Vamos andando tomando tereré, ahora nadie nos para con el empaque en la espalda, disfrutando lo que es nuestro de verdad. Ahí esto nació Paraguay, esto nació Paraguay. Bueno, Fabián Chamorro, ya nos pusimos repelentes, ya estamos más tranquilos. Qué asunceno que somos. Sí, somos demasiado asunceno, una vergüenza. Demasiado cheboludo. Acá ellos no tienen nada, ni repelente. Nada. Y nosotros... No estamos como... Y bueno, pero ya está. Pero vergüenza. hay mucho mosquito. Hay mucho mosquito, sí. Qué linda vista. Sí, la verdad que estaba creciendo el río. Hay que recordar que el año pasado, 2020, pasamos por una sequía importante. Sí. Ahora está creciendo el río y estos desprendimientos que vos ves de camalotes, sí. Otras plantas son ya de justamente esa crecida. Y se ve al fondo la iglesia de... No, es la iglesia, después vamos a hablar de eso, pero se ve al fondo la parte de la iglesia donde está la iglesia de Humaitá, que se llama mal iglesia de Humaitá. Es la San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo. Estamos acá porque queremos explicarle a la gente qué es lo que era Humaitá. O sea, mucha gente usa el término fortaleza. La fortaleza uno relaciona con construcciones importantes, torres, etc. Esto fuertes. No. Exactamente, ahí viene la palabra justamente fortaleza. Esto más bien eran dispositivos de trincheras y de cañones. Muy bien distribuidos. Okay. ¿Por qué bien distribuidos? En este lugar, o sea, a unos metros de acá, aproximadamente 100 metros de acá, está el ángulo más pronunciado del río, el recodo. ¿Este es Paraná? El río Paraguay. Mira, okay. El recodo. El ángulo, no, esto acá, okay. El ángulo más pronunciado. ¿Qué quiere decir? Que los barcos, cuando quieren pasar un lugar así, tienen que bajar toda la velocidad. Entonces, ¿qué hizo López?
en el lugar donde el recodo era más pronunciado y donde tu barco tiene que bajar toda la velocidad para doblar, sí, puso los mejores cañones. Cuando vos estás prácticamente estático, te mataban a balazos. ¿Y el recodo es donde está la iglesia de San Carlos de Borromeo? No, es antes. Acá, a unos metros. Ahí. Acá nada más estaba la batería Londres. Acá a unos metros. ¿Batería cómo se llamaba? Londres. Batería Londres. Justamente habían hecho los técnicos ingleses. Ese sí era una distribución, era de material, con los cañones, con cañones grandes. Y pusieron ahí porque el recodo ahí era más pronunciado. Y ahí sí, le podía acertar mejor. Entonces eso le detuvo a la escuadra imperial por meses. La escuadra tuvo que mandar a hacer barcos especiales que se llamaban monitores para poder pasar. ¿Qué son los monitores? Son barcos acorazados, pero que sale muy poco por encima. El flota, o sea, lo que se ve es muy poco. Es prácticamente está todo bajo agua. Medio, casi submarino. Exactamente. Mira. Casi un submarino. Eso dificultaba a los cañones paraguayos, y cuando los acertaba tampoco el proyectil no tenía la capacidad de perforar el barco. Mira. Mandaron traer esos barcos y los monitores y lograron pasar el Humaitá. Además, López, de tener la batería Londres, todo esto que estamos acá, sí, y a lo largo de unos cuantos kilómetros inclusive había cañones distribuidos por toda la costa, que eran parte del sistema defensivo. ¿Qué más puso López? Prácticamente cerca ya de San Carlos Borromeo. Ya sé, espera. Yo te voy a responder. Sí. Porque ese yo vi en Vikingos también. ¿En Vikingos qué? Sí, déjame adivinar. No voy a adivinar, pero sé. Cadenas. Del un lado del río al otro, para que cuando llegaban, ese hizo Ragnar primero. Ragnar hizo primero. Pero después hizo López. López, sí. No, pero era otro concepto. El de Ragnar era tratar de destruir, podía destruir la embarcación porque eran de madera, ¿no? Esta no podía destruir, lo que hacía era entorpecer su paso. Eran acorazados, claro, entonces. ¿Qué hacía? Le atajaba un ratito lo suficiente como para que los cañones le den con todo. Claro, que igual funcionaba. Había un ángulo aproximadamente de acá a 100, 150 metros, hasta acá otros 150 metros, en el que todo el camino te podía acertar la artillería paraguaya. Y ahí además tenías que bajar todo. No era solamente bajar toda la velocidad, sino que tenías que pegarte a esta costa para poder dar toda la vuelta. Espera, por todo lo que estamos aprendiendo de vos, Humaitá era imposible prácticamente. Iba a ser inexpugnable si hubiéramos tenido, por ejemplo, la tecnología de cañones que tenían ellos. Si teníamos los cañones, no los esféricos, que eran los cañones que vimos macizos, sino los otros cañones con la artillería que podría perforar las corazas. Claro. Si teníamos eso solamente en Londres, chao. Hubieras hundido toda la armada sin ningún problema. ¿Y por qué esta parte, este sector se llama Jardín de Madame Lynch? Porque acá ella tenía su jardín. Tenía un jardín preparado, no, literal. Lo que pasa es que otro fenómeno que se da acá, esta zona de la barranca está cediendo a la erosión. Sí. Esto estaba aproximadamente en aquellos años muchos metros más allá. Todo esto el río le va ganando. Va a desaparecer. Sí. Este jardín esto va a desaparecer grande, va a desaparecer en unos años, va a desaparecer por la erosión. Entonces estaba mucho más cerca inclusive del otro espacio que vemos ahí, que es una isla. Sí. Y ella entonces plantaba sus cositas. Acá tenía todo su jardín. Increíble. Tenía toda la zona de cañones y ella acá tenía tomando su té y su jardín. Sí, no es, parece broma, pero no es tan así. López estaba muerto por ella, ¿verdad? Bastante, se nota que sí, porque ella le dio el más importante. López, hay que decir que al mismo tiempo de tener hijos con ella, está teniendo hijos con otra mujer. En serio. Y después ella se hace responsable después de todos los hijos, se va. Mira. Pero después vamos a hablar más. Después vamos a hablar de todas. Adelante, es un personaje también importante acá. Pero acá, entonces ya se entiende el concepto de fortaleza que usamos acá. Impresionante. Y vieron también la toma con la Fuerza Aérea de Guerrilla, de hasta dónde llegaban los cañones. Impresionante. Sí. Bueno, llegamos al jardín de Madame Lynch. ¿El jardín de la cerveza dónde queda? Acá no. Acá no hay. Acá no hay, pero por el camino seguro vamos a encontrar. Algo florecerá.